La licenciatura en diseño de paisaje empieza a dictarse en el año 2008 y empieza a dictarse en Maldonado, en un ámbito en que empieza también con la propuesta esta a apoyar procesos de descentralización de la universidad, dado que esta licenciatura se dicta solamente en Maldonado. Es un nuevo curso que solo se puede realizar en la ciudad de Maldonado. Es construida a partir de dos servicios que se conjuntan, que es la Facultad de Agronomía y la Facultad de Arquitectura. Que en principio lo que ocurre es que se conjuntan en torno al tema, a la temática paisaje. En principio ese es lo que nos une, el construir un ámbito donde se genere una nueva oferta de grado centrada en el paisaje. Claro, eso lo que hace es que, como el paisaje es un tema en sí mismo complejo, como planteaba en la cita anterior, que tengamos distintas formas de verlo, distintas formas de percibirlo, distintas estructuras desde donde percibirlo, tanto materiales como conceptuales, y que por tanto nos plantea el hecho de ser en definitiva una estructura didáctica disciplinar que está en construcción. Que teníamos es que no teníamos en ámbitos de la universidad un lugar donde se conjuntara grupos de distintas visiones disciplinares a estudiar el paisaje en sí. Entonces, en definitiva, lo que estamos teniendo es un ámbito que en principio tiene características de interdisciplinaridad por el objeto de análisis que está tomando como a desarrollar. Y sobre todo por el hecho que el centro de la licenciatura es el diseño del paisaje, es decir, es la apropiación del paisaje, pero para su transformación. En ese sentido, parece interesante analizar el plan de estudios. El plan de estudios tiene tres ejes fundamentales: el eje de las ciencias, técnicas y tecnologías del paisaje a la izquierda, a la derecha el eje de las teorías e historia del paisaje, y en el centro las prácticas proyectuales, que está pensado como un eje donde se analiza el diseño del paisaje, pero es un eje donde actúa como confluencia de los otros dos. Capaz que hasta más que ejes podríamos hablar de espacios, en el sentido de que son elementos, esas líneas no deberían ser fijas, sino deberían ser móviles, ¿no? Deberían interpenetrarse unas con las otras. Esa quizás sería la mejor forma de demostrar esto. Y después tenemos las optativas, que son el espacio blanco que aparece como cuarta columna, ¿no? Como ven, hay una carga muy fuerte de lo que hace a las ciencias y las técnicas, donde si analizamos las estructuras de las materias, básicamente hay un peso muy alto de lo agronómico. Lo otro que ocurre es, cuando vamos a las teorías, hay un peso bastante importante de los aspectos histórico-culturales. Y yo diría que en el eje de las prácticas proyectuales hay un alto contenido en lo que hace al manejo del proyecto proyecto de paisaje desde el punto de vista de la conformación de la transformación del paisaje, y por lo tanto hay también un peso muy alto de lo que hace a las prácticas proyectuales, ¿no?
y por lo tanto se acerca muchísimo a lo que hace a la práctica de la Facultad de Arquitectura, compromiso con el proyecto, como elemento de construir una realidad que no existe y que será una nueva realidad, y por lo tanto tiene que imbricar e incluir todos los elementos que esa nueva realidad implicaría. Nosotros estamos trabajando en el segundo semestre, ahora. Entonces estamos en realidad concluyendo el primer año de cursado. Uno de los temas fundamentales, perdón, voy a volver un segundo atrás porque ahora iba a hablar del taller transversal, que es la línea horizontal primera, que es una estructura transversal que ata a los tres ejes. Esa es la conceptualización de ese taller. Si partimos como una estructura de taller que ata a los tres ejes. El taller transversal se dicta en el año 2008. Sorprendentemente, el primer dictado empieza en octubre. Tuvimos inscripciones en septiembre, 140 inscriptos y 98 terminan el taller transversal, que son los habilitados a continuar la carrera. Y básicamente la idea es analizar paisajes de distintas disciplinas para poder después construir una metodología para apropiarlos, para después transformar, para apreciar, valorar o mantener o preservar, intervenir o transformar el paisaje. Es necesario observar y analizar la dinámica que define su carácter. Y lo hicimos insertándonos en un Maldonado, ¿cierto? Tomando las distintas áreas cercanas de la ciudad de Maldonado, repartiéndolas en zonas, subgrupos de trabajo que se metían ahí y que tenían un tema que transversalizaba a todas las áreas, que eran dimensiones del suelo, que fue tomado justamente para en definitiva tener una conceptualización que permitiera la confluencia del otro que teníamos. Eran equipos de docentes donde un docente de agronomía y un docente de arquitectura trabajaban en conjunto, tratando de conjuntar visiones. Y bueno, esto es parte de algunas de las áreas, ¿no? De los resultados de algunas de las áreas que fue motivo de 3 exposiciones, 2 en Maldonado y una en Montevideo, y de un pequeño librillo que anda por ahí, que quizás acá el interdisciplinario quizás le haya llegado, no sé. Esto es, por ejemplo, la zona de Portezuelo, un análisis perceptivo temporal, 1750, 1896, 1945, es un análisis de cómo era la percepción del lugar en esos momentos. O esto es la barra la zona de la barra, ¿no? Maldonado. Los humedales, la zona de humedales. Bueno, y justamente la idea de que esta experiencia de trabajar en áreas y con una temática transversal nos permitió reforzar la idea de que esta es un ámbito interdisciplinar en construcción. Esta fue una experiencia y ese tipo de experiencias tratamos de replicarlos en este segundo semestre con estructuras que fueran salida de campo, que permitieran unir a todas las materias que en ese momento estaban trabajando, con todos los docentes, así estuvieran haciendo una de las materias. Es decir, salidas de campo, en este caso fueron con docentes de botánica, de